más para el frente. Si esto ustedes no ven, no sé por qué no subieron. Sé que hay unos eventos que están cubriendo y no están subiendo. Entonces tengo que volver para dar este. Cargué dos videos para que ellos me suban. Uno de un tema independiente que son los líquidos corporales y otro de esta clase. Oh, and over there, home is not. ¿Puedes cerrar la puerta, por favor? Pero voy a tener que cargar otra clase entonces que va a quedar pendiente para subir. Y bueno, hoy vemos túbulos, las partes de la nefrona sobre todo, qué es lo que sucede dentro de las partes de la nefrona. Es lo que vamos a estar tratando hoy básicamente. Acá en esta imagen podemos verle al capilar glomerular, vemos al glomérulo en sí, la cápsula de Bowman, vemos a la arteriola aferente y la arteriola eferente. Cuando la sangre llega hasta el glomérulo para que el plasma se filtre, ese filtrado, como vemos en el video, pasa hacia la cápsula de Bowman para después ir hacia los túbulos renales, el filtrado glomerular. Y para recorrer en todas las partes de la nefrona, tiene que ir de forma secuencial por cada parte. Desde el glomérulo, tiene que pasar por el túbulo contorneado proximal, luego por el asa de Henle, luego por el túbulo contorneado distal y conductos colectores cortical, que está en la corteza, y el conducto colector medular, que está en la médula. Tiene que seguir todo ese trayecto del filtrado glomerular para poder eliminarse en la orina luego. Secuencial tiene que ser, no olviden eso. Y en ese recorrido de su eliminación, nosotros teníamos dos procesos importantes que eran la reabsorción desde el túbulo renal hacia el capilar y la secreción que es desde el capilar hacia el túbulo renal. Esos dos procesos se dan en el trayecto del filtrado glomerular para ir tanto recolectando sustancias que le van a servir todavía al cuerpo en el caso de la reabsorción y también para eliminar sustancias que pasaron este primer filtro. Por eso nosotros decimos que la excreción ya sería la eliminación, el producto final, lo que va a terminar en la papila renal, en el cáliz menor, en el cáliz mayor, en la pelvis renal. La excreción va a ser el resultado de la filtración que sucedió acá en el capilar glomerular, menos lo que se reabsorbió y más lo que se secretó. Eso va a ser lo que vamos a excretar en forma de orina. Y acá vemos un acercamiento, un zoom de lo que sería una pirámide donde tenemos varias nefronas con todas sus partes. Y vemos que este sería el conducto colector y vemos que el conducto colector termina a nivel de la papila renal. Papila renal, estructura que vimos acá en anatomía en esta parte. Después va a pasar a los cálices menores, cálices mayores y finalmente la pelvis renal para poder eliminarse por el uréter hacia la vejiga. Dos procesos importantes entonces son el paso de sustancias desde la luz tubular. ¿Dónde está la luz tubular? ¿A qué se refiere luz tubular? Dentro de toda la nefrona, dentro de todos los
conductos de la nefrona, dentro del túbulo proximal, dentro del asa de Henle, dentro del túbulo distal, dentro del conducto colector, todo es luz tubular, porque es un órgano tubular, es un órgano hueco, tiene dentro un espacio por el que va a circular lo que va a hacer la orina después. Entonces, al paso de una sustancia desde la luz tubular, pasando por la célula tubular renal, por el intersticio y luego finalmente llegando hasta el capilar, a eso le vamos a llamar reabsorción, desde la luz tubular hacia el capilar. Nosotros estábamos diciendo acá directamente desde el túbulo hacia el capilar, pero en realidad pasa varias capas para llegar hasta el capilar. Luz, célula tubular, intersticio y después recién el capilar peritubular. A ese primer proceso le llamamos reabsorción. Y al proceso contrario, que es desde la sangre, desde nuestro capilar peritubular, pasando por el intersticio, pasando por la célula tubular y finalmente llegando a la luz, desde el capilar a la luz, eso es la secreción. Otro concepto importante acá son las dos membranas que tenemos. Tenemos una membrana que se llama vasolateral, que es la membrana que está mirando, que está dirigida hacia nuestro intersticio y hacia nuestro capilar. Esta es nuestra membrana vasolateral. Y la membrana que está mirando hacia la luz tubular, esta membrana es la membrana luminal. Mirando al capilar, vasolateral, mirando a la luz luminal. ¿Por qué tienen que saber eso? Porque en la membrana vasolateral hay algunos medios, algunos tipos de transporte de membranas. Y en la luminal hay otros tipos. ¿Y qué es lo que deben de saber ustedes? Reabsorción, ¿cómo sucede? ¿Cuál es el transporte y dónde está el transporte? ¿En cuál de las dos membranas está el transporte de cada una de las sustancias que vamos a ver? Por eso deben de saber que esta es la membrana vasolateral y esta es la membrana luminal. Ahora, entre las dos células tubulares tenemos que entre ellas hay una unión de tipo estrecha. Las células están unidas con uniones de tipo estrecho. La reabsorción, entonces, va a ser el proceso por el cual vamos a recuperar sustancias que van a ser útiles todavía para el organismo. Van a ir pasando desde el túbulo hacia el capilar. Ejemplo de esas sustancias son estas: agua, sodio, bicarbonato y glucosa. Agua necesitamos para mantener el volumen sanguíneo. Sodio necesitamos para un montón de funciones de polarización, mantenimiento de la presión osmótica. Bicarbonato necesitamos para el pH de la sangre. Glucosa para todo. Sustancias que el cuerpo puede necesitar nuevamente van a ser devueltas desde el túbulo hacia el capilar. Es decir, estas sustancias primeramente llegaron acá por nuestra arteriola aferente. Llegaron al capilar glomerular, ellas pasaron por la cápsula de Bowman, es decir, fueron filtradas. Pasaron a la cápsula de Bowman, pasaron por los túbulos renales y en ese camino de los túbulos renales vuelven a ser absorbidas. Eso va a ser la reabsorción. Secreción sería el proceso mediante el cual vamos a eliminar sustancias desde la sangre hacia el túbulo renal. Como por ejemplo la creatinina y las bases y los ácidos orgánicos.
Acá también van a entrar los fármacos. Los fármacos también se van a eliminar por secreción. Esto está siendo muy repetitivo porque es un concepto que deben de tener claro para entender lo que viene más adelante. Para que una sustancia, por ejemplo, sea agua o sea solutos, ¿qué son solutos? Sodio, por ejemplo, es un soluto, glucosa, calcio, todo eso son solutos. Para que una sustancia sea agua o sea solutos que están dentro de la luz se reabsorba, tiene que pasar por capas. La primera capa sería nuestro epitelio tubular. Lo que yo les mostré acá en el dibujo de la célula. Este es el epitelio tubular, donde está la membrana. Primera capa a atravesar sería eso. Atraviesa toda la célula tubular y va a llegar hasta el intersticio, hasta el líquido intersticial, y luego finalmente va a poder llegar hasta la sangre, el capilar peritubular. Para eso tenemos dos tipos de vías. Dos tipos de vías que pueden utilizar todas las sustancias que necesitamos que se reabsorban. Una de ellas se llama paracelular y la otra se llama transcelular. Paracelular sería a través de los espacios que hay entre las células. Acá vemos dos células tubulares y en el espacio que hay entre ellas, por ahí pueden circular agua o solutos. Y esa es nuestra vía paracelular, a través de los espacios celulares. Y cuando va a atravesar así directamente por la membrana, por toda la célula tubular, esa es nuestra vía transcelular. Van a haber sustancias que van a utilizar la vía paracelular y otras la vía transcelular. Vía paracelular, en el espacio que hay entre las células, no van a necesitar transporte, van a pasar de forma pasiva. En cambio, la vía transcelular sí van a necesitar un transporte, que puede ser una difusión simple, o puede ser una difusión facilitada, o puede ser un transporte activo primario o secundario. Para recordar un poco sobre los mecanismos de transporte, dividíamos en dos, que son la difusión y el transporte activo. Dentro de la difusión tenemos a la simple y a la facilitada. Las dos no requieren gasto de energía, es pasivo. En la simple, según nuestro libro, porque yo sé que aprendieron diferente en biología, tenemos el paso a través de la bicapa o a través de canales. Canales no necesariamente canales acuosos, sino que son canales iónicos también. Puede ser canal para el agua, las acuaporinas, y pueden ser canales iónicos. Y la difusión facilitada por medio de una proteína transportadora. ¿Cuál era la diferencia entre un canal y una proteína según fisiología? Así mismo, cuando había proteína de por medio había una mudanza, un cambio en la conformación de la estructura proteica. En cambio, el canal era como una puerta así abierta, podía fluir de un lado para el otro sin cambiar de conformación. Esa era la diferencia entre ellos. Por eso nuestro libro la agrupa a los canales en la difusión simple. Y por otra parte le tenemos al transporte activo, que dividíamos en primario y secundario. Acá sí teníamos un gasto de energía, sobre todo en el primario, y el secundario era un transporte que se acoplaba a un transporte primario. Para que haya un transporte secundario, antes yo tengo que tener un primario, porque el secundario utilizaba el gradiente, el gasto de energía que ya usó el transporte activo primario.
Acá vamos a ver todos estos transportes, que yo sé que para algunos es complejo, pero tenemos muchísimo de esto en el riñón. Y por último, no olvidarnos del agua, ¿verdad? La ósmosis, el paso, el movimiento del agua, que era un tipo de difusión también, sin gasto de ATP. La ósmosis era de una región de mayor concentración de solutos a una menor, o de menor solutos a mayor soluto. De menor para mayor. El agua siempre buscaba equilibrar. De menor. Entonces va a ir a donde hay más solutos. De menor concentración de solutos a mayor concentración de solutos, porque va a buscar equilibrar esa alta concentración de solutos. En esa era la dirección de la ósmosis. Acá también vamos a tener transporte de agua. Acá vemos el ejemplo de la difusión simple. ¿Cuáles eran sustancias que se movían por los gases? El oxígeno, el CO2, por ejemplo. Acá vemos por canales, y los canales podían ser regulados por ligando o por voltaje. Llegaba un ligando que abría el canal para el paso de las estructuras, de las moléculas o de lo que sea que deba de pasar por acá. Y este sería el caso de la difusión facilitada, donde tenemos una proteína que está cambiando su conformación. Y luego tenemos al transporte activo. No se mueve. Pero debería de llegar esta molécula acá, gastar un ATP y liberar al otro lado de la membrana. ¿Cómo? En contra de un gradiente, de donde hay menos concentración a donde hay mayor concentración, en contra del gradiente. En cambio, esto es a favor del gradiente, de mayor a menor. En el riñón vamos a tener todos esos tipos de transporte. Específicamente hablando del primario, vamos a tener, por ejemplo, a la bomba de sodio-potasio que está en todo el cuerpo. Vamos a tener a una bomba llamada hidrógeno ATPasa, hidrógeno potasio ATPasa. Estos dos van a ser importantes para regular el pH. Y la bomba de calcio ATPasa. ¿Qué? Esos van a ser los ¿Qué? tipos que podemos encontrar. Hay más que no cité. Como transporte activo secundario podemos encontrarle al cotransporte de glucosa-sodio. Si es cotransporte significa que las dos se van a mover en la misma dirección. Cotransporte de sodio con aminoácidos. También las dos se van a mover en la misma dirección. Contratransporte de sodio-calcio. Se están moviendo en direcciones opuestas. Y el contratransporte de sodio-hidrógeno. También en direcciones opuestas. El contratransporte sodio-calcio participa sobre todo en la reabsorción del calcio. Se va a hacer para reabsorción del calcio. Mientras que este cotransporte glucosa-sodio y cotransporte sodio-aminoácidos va a ser para la reabsorción. Estos dos vamos a ver en reabsorción. Y esto vamos a ver también en reabsorción, pero de calcio específicamente. Acá va a ser para absorber glucosa, sodio, sodio-aminoácidos y acá para el calcio sobre todo. Y este sí va a ser en la secreción. El contratransporte va a ser en la secreción. Contratransporte sodio-hidrógeno iones va a ser para la secreción. O sea, estos tres, reabsorción,
y este último solo va a ser para la secreción. Pero hay muchos más, solo puse acá estos ejemplos. ¿Se acuerdan esta imagen de la clase número 2, creo? En donde vimos el manejo renal de varios tipos de sustancias. En el primer caso tenemos solamente la filtración, donde llegaba una sustancia y era totalmente filtrada y excretada en la orina. Por ejemplo, creatinina. En la B tenemos la filtración con la reabsorción parcial, donde llega también la sangre, se filtra acá el plasma y tenemos una reabsorción parcial. Una parte vuelve a la sangre, otra parte continúa su camino hacia la orina. Este era un tipo de manejo de los iones por sobre todo, como por ejemplo el sodio o el bicarbonato, que el cuerpo va a regular según lo que estemos necesitando. Filtración con reabsorción completa. Tenemos acá la filtración y vemos que totalmente se reabsorbió la sustancia, no pasó nada a la orina. Este era el caso de la glucosa y de los aminoácidos también, glucosa y aminoácidos. Y el último ejemplo donde teníamos una filtración y a la vez teníamos una secreción desde el capilar para que se elimine por la orina. Por ejemplo, era el de los fármacos. Acá, perdón. Fármacos. Este era el de los fármacos, este era el de la glucosa, este era el del sodio, el de los iones en general, y este era de la creatinina. Ahora vemos una tabla en donde vemos varios tipos de sustancias. Como por ejemplo le tenemos a la glucosa, le tenemos al bicarbonato, sodio, cloruro, potasio, urea y la creatinina. Vemos cantidad filtrada de esa sustancia, cantidad reabsorbida, cantidad excretada y por último vemos allá al final carga filtrada reabsorbida. En este gráfico, más que entender esos valores, que saber esos valores así exactos, ustedes tienen que entender qué es lo que está pasando con las sustancias. Por ejemplo, la glucosa. La glucosa se filtra 180 gramos por día y ella se reabsorbe 180 gramos por día. Entonces se excreta 0. El 100% de lo que se filtró se debe de reabsorber. ¿Qué tienen que entender ustedes? Que no debe de haber fisiológicamente glucosa en la orina, porque todo lo que se filtra se debe de reabsorber, como vemos acá. Ahora abajo podemos ver, por ejemplo, al sodio y al bicarbonato. En el caso del bicarbonato vemos que su cantidad filtrada 4.320 y su reabsorbida 4.318. Es decir, casi todo se reabsorbe. Casi nada se excreta. Todo depende de lo que el cuerpo esté necesitando. Si el cuerpo está en una alcalosis, él va a buscar eliminar más de este bicarbonato. Ahora el sodio, la misma cosa podemos ver nosotros. Podemos ver que su filtración es de 25.560 y su reabsorción 25.410. O sea que puede llegar a excretarse una mayor cantidad de sodio. Todo depende de lo que el cuerpo esté necesitando nuevamente.
Luego vemos a la urea. La urea se filtra 46,8, se reabsorbe 23,4. O sea que la mitad. La mitad de lo que se filtra se reabsorbe y la otra mitad se va a excretar. Mitad y mitad. Creatinina se filtra 1,8, no se reabsorbe nada, de creatinina, todo lo que se filtra se excreta. Por eso la creatinina es para nosotros útil para evaluar la filtración glomerular del paciente. Porque si la creatinina disminuye es porque el riñón está filtrando menos. ¿Qué tienen que entender de esto? No los números, sino lo que significa en general esto. Glucosa, se filtra todo, se reabsorbe todo. Creatinina, se filtra y se excreta todo, no se reabsorbe nada. Sodio, cloruro, potasio, se filtran, se reabsorben mayormente, pero se pueden llegar a excretar según las necesidades del organismo. Sí, todo depende de lo que necesitemos. Un concepto, el transporte máximo de sustancias. La palabra ya nos dice que es esta definición. Transporte máximo. Va a ser el límite, lo máximo que se va a poder reabsorber o excretar una sustancia. También hay muchos valores, pero no es el foco de lo que ustedes tienen que saber, sino que entender el concepto. Este transporte máximo va a estar dependiendo de las proteínas transportadoras que hay en el túbulo renal. Porque cuando vimos transporte y cuando vimos proteínas transportadoras, difusión facilitada, vimos que ese era un tipo de transporte que se saturaba, que ese era su problema. Si yo tenía 10 moléculas de alguna sustancia que deban atravesar, yo tengo que tener 10 proteínas. Porque si yo tengo 20 moléculas y solo 10 proteínas, estoy saturándole a esa proteína, ya no dan abasto. Y acá ese concepto nosotros tenemos que recordar. Transporte máximo va a estar determinado por la capacidad de los transportadores. El caso de la glucosa es un muy buen ejemplo acá, porque la glucosa normalmente no debe de estar en la orina. Normalmente. Pero ¿qué pasa cuando yo encuentro glucosa en la orina? Cuando hay glucosuria. Simplemente el transporte de la glucosa se saturó. Hay más glucosa de la que los transportadores pueden reabsorber. Porque ¿qué debe hacer la glucosa? Ser totalmente reabsorbida. En cambio, si yo tengo una muy alta cantidad, no se va a terminar reabsorbiendo todo y una parte va a terminar filtrando a la orina. Por eso, a valores normales, 70-100, no vamos a tener glucosuria, no vamos a tener glucosa en la orina, porque los transportadores no están saturados. La glucosa no llega a su transporte máximo, pero tenemos 200 miligramos por decilitro de glucemia. Ahí sí va a empezar a aparecer la glucosa en la orina. ¿Por qué? Porque se saturan los transportadores. Esa es la causa de la glucosuria. Además, la glucosa también arrastra, le lleva con ella al agua. Por eso el diabético tiene mucha sed, porque la glucosa se pierde por la orina y lleva consigo agua. Y ahí la persona se empieza a deshidratar y empieza a tener mucha sed. Empieza a orinar mucho y a tener mucha sed. Polidipsia y poliuria. ¿Saben lo que es poliuria? Orinar mucho. Polidipsia, mucha sed. Mucha sed.
¿Alguna pregunta hasta acá? Esto se mide en la orina por medio de unas tiras que tienen colores que son reactivas. Si hay algún bioquímico, vas a ver mejor que yo. Igor, vos hacías eso, ¿verdad? ¿Ah? Vos hacías eso, ¿verdad? Sí, En la orina medían ustedes, ¿verdad? sí. Polidipsia e poliúria. Mas geralmente as fitas sempre ficam contaminadas, a gente nunca sabe qual é a real da fita. Por causa que a gente sempre, os potes de urina sempre, quando é transportado, fica um pouco de urina em cima, ou a pessoa enche o pote demais. E aí na hora que você vai pegar a fita para colocar dentro do pote ou dentro do tubo cálculo, você acaba sujando sua mão com urina e você vai pegando as outras fitas com a mesma urina. Então ninguém nem liga para essa fita. Tem laboratório que nem tem fita e eles colocam o resultado como se tivesse fita. De acordo com a. Glucemia en sangre. De acordo com o microscópio, de acordo com a análise do microscópio. Eles colocam de acordo com aquilo. Tipo assim, o paciente é velho, não tem glicose na urina, porque só velho pode ter diabetes. Tudo assim, laboratório ruim, sabe? Eles colocam dessa forma. Se o paciente tem bactéria na urina na hora que você vai ver no microscópio, eles colocam que tem nitrito na fita. Se o paciente não tem bactéria, eles não colocam nitrito. É sempre é bem relativo, Por então isso, é bem crítico por você eso só el analisar. nitrito no es determinante de infección urinaria. Sim. Mira. Interesante. Reabsorción y secreción en la nefrona. ¿Cuál es la primera parte de la nefrona? Túbulo. Túbulo Contorneado próximo. contorneado proximal. Ahí es en donde empieza todo. Túbulo contorneado proximal. Acá está. ¿Por qué se llama contorneado? Porque tiene esas curvas, esas vueltas. Proximal al glomérulo. Por eso es túbulo contorneado proximal. Primera porción del túbulo renal. Después de que la sangre, el plasma, pasó por el capilar y se filtró. Acá es en donde va a ocurrir la mayor parte de la reabsorción del filtrado glomerular. Es el lugar en donde más se va a reabsorber, es el lugar más complejo para la reabsorción de sustancias. Es el lugar en donde el riñón va a recuperar todo lo que puede servirle al organismo. Que por ejemplo, sodio, glucosa, agua, por medio de este segmento de la nefrona, para evitar que se pierda en la orina. En rojo les puse principal sitio de reabsorción de la nefrona, porque por su estructura histológica. Acá vemos, esta es la luz tubular. La luz tubular. Ahí vemos un capilar. Vemos a lo que está en amarillo acá, ese es el intersticio. Y esta es la célula tubular. ¿Por qué el túbulo contorneado principal es el principal sitio de reabsorción? Porque tiene estos bordes en cepillo. ¿Para qué sirven esos bordes en cepillo? Aumentar la superficie de absorción. Además, tiene muchas mitocondrias para gasto energético, ¿verdad? Formación de ATP. Entonces, este es el lugar principal. Acá le vemos también, está pintado. Y acá vemos un corte que nos muestra lo que se reabsorbe y lo que se secreta en ese lugar. ¿Qué se reabsorbe? Se reabsorbe sodio, cloruro, bicarbonato, potasio, agua, glucosa, aminoácidos. El principal sitio de reabsorción. Se reabsorbe aproximadamente el 65% del sodio y del agua.
casi toda la glucosa y los aminoácidos. Y se secreta hidrogeniones, ácidos orgánicos y bases. Secreción, hidrogeniones, ácidos orgánicos y bases. ¿Ustedes saben lo que son ácidos orgánicos? ¿O no? No. No sé. Ácidos orgánicos, por ejemplo, son el ácido úrico. Por ejemplo, son el oxalato, las sales biliares. Esos son ácidos orgánicos. También algunos medicamentos, como por ejemplo la penicilina, también actúa como un ácido. Y al hablar de bases sí que hablamos sobre todo de, por ejemplo, la creatina. Hablamos de la creatina, hablamos de fármacos como la morfina. Entonces son fármacos, son sustancias que van a secretarse. Ahora un poco si están entendiendo lo que estoy diciendo. Estas sustancias, sodio, cloruro, bicarbonato, potasio, agua, glucosa, aminoácidos, se están reabsorbiendo. ¿De dónde hacia dónde? Do proximal para o distal. Del túbulo, este es el túbulo, la luz tubular, ¿hacia dónde? Seria do proximal para o distal? Este es la célula tubular, este es la luz tubular. Esos se están reabsorbiendo ¿hacia dónde? ¿Para qué es la reabsorción? ¿Qué é isso? O glomérulo. Para recuperar sustancias útiles y devolverlas a la sangre. O sea que estamos absorbiendo desde la luz tubular hacia la sangre. Esa flecha nos indica eso. Esta es la luz y desde la luz van a salir esas sustancias, van a pasar por la célula tubular, luego van a pasar al intersticio y finalmente van a llegar al capilar. Reabsorción hacia el capilar y acá tenemos la secreción. ¿Secreción de dónde hacia dónde? Desde el capilar en dirección hacia la luz. Como vemos acá, hacia ahí está la flecha, hacia la luz tubular, para eliminar por la orina. Bueno, acá vemos lo mismo: capilar, intersticio, célula tubular y luz tubular. En esta membrana vasolateral nosotros vamos a tener muchas, acá solo hay una, pero hay muchas bombas de sodio-potasio. ¿Qué hacía la bomba de sodio-potasio? ¿Qué saca? ¿Sodio o potasio? Saca sodio, mete potasio. Saca 3 iones de sodio y mete 2 iones de potasio. Entonces vamos a tener muchas bombas de sodio-potasio que van a gastar ATP para mover estos iones. El sodio hacia afuera, desde la célula tubular hacia el intersticio, y el potasio desde el intersticio hacia la célula tubular. ¿Esto es a favor o en contra del gradiente? Nada. Es en contra. Esto es un transporte activo primario. Transporte activo primario. En contra del gradiente. Adentro siempre tenemos, adentro de cualquier célula del cuerpo tenemos más potasio y afuera en el intersticio tenemos más sodio. Entonces sacamos de adentro donde había menos y llevamos afuera donde hay más sodio. Es en contra de un gradiente y con un gasto de ATP. Esto
esta bomba va a causar que dentro de la célula tubular ahora baje la concentración de sodio. ¿Qué hizo la bomba? Sacó el sodio del interior de la célula y llevó al intersticio. Adentro ya había poco sodio. Al sacar al exterior disminuye mucho más aún la concentración de sodio dentro de la célula. Y cuando disminuye la concentración dentro de la célula tubular, de forma automática se activan dos tipos de transporte. Dos cotransportadores. Uno es el cotransportador sodio-glucosa y el otro es el cotransportador sodio-aminoácidos. ¿Por qué estos dos se activaron? Porque la bomba inicialmente sacó el sodio del interior de la célula y llevó afuera. Eso generó que dentro de la célula haya muy poco sodio. De forma automática se activan estos cotransportadores. ¿Qué tipo de transporte es este? Cotransporte es un transporte activo secundario. ¿Qué tiene que tener el transporte activo secundario para funcionar? Tiene que acoplarse a un transporte activo primario. ¿Y cuál es el transporte activo primario acá? La bomba de sodio-potasio. Si esta bomba no funciona, estas dos tampoco. Primero, quien empieza, bomba de sodio-potasio, hace lo suyo. Disminuye la concentración de sodio, se activan estos dos transportes, los cotransportadores. Dentro de la luz tubular, o sea, dentro del filtrado glomerular, nosotros tenemos sodio, glucosa, sodio, aminoácidos, por ejemplo, que son sustancias que nuestro cuerpo necesita reabsorber nuevamente. Necesitamos sodio, necesitamos glucosa, necesitamos aminoácidos. Nosotros no podemos perder esto por la orina. Entonces se activa ese transporte, ingresa desde la luz tubular, ingresa varias cantidades, no solamente la que yo escribí acá, ingresa mucha cantidad de sodio, glucosa al interior de la célula tubular. ¿Entiendes que esto llegó a partir de la luz, a partir del filtrado glomerular? Desde el filtrado pasa de nuevo a la célula porque yo necesito reabsorber para seguir utilizando en el cuerpo estas sustancias. Ahora, a esto nosotros a este proceso le llamamos generación del gradiente de sodio. Se creó un gradiente de sodio que estimuló la actividad de estos dos transportes, cotransportes. Ahora, entró sodio-glucosa, entró sodio-aminoácidos acá al interior. ¿Y qué va a hacer ahora? Acá nos muestra otro tipo. Estas son dos formas por las que podemos reabsorber sodio. El cotransporte sodio-glucosa y el cotransporte sodio-aminoácidos. Y hay una tercera forma por la que podemos reabsorber la glucosa, que es el contratransporte de sodio-hidrógeno. Estas tres son las formas por las que yo puedo reabsorber sodio desde la luz para que termine pasando hasta el capilar peritubular. Tenemos un contratransporte y dos cotransportes. Si es contra, se van en direcciones contrarias. ¿Qué le está pasando al sodio acá? ¿Se va a reabsorber o se está secretando? Se está reabsorbiendo. ¿Y el hidrogenión? Se está secretando. Esto va a ser importante para la regulación ácido-base. Eliminar el ácido. ¿En qué membrana están estos transportes? Acá está mal. ¿En qué membrana
están estos transportes? Vasolateral. Está mal. Teníamos dos membranas. Esta era la vasolateral que mira al capilar y esta era la que mira hacia la luz. Sí. Luminal. Acá tiene que decir luminal. También está errado, eso no me di cuenta. Pero sí tiene que decir luminal. En todo esto tiene que decir luminal porque esta es la membrana luminal. Estos tres medios de transporte, de reabsorción de sodio, están en la membrana luminal. Ustedes tienen que saber qué transporte es. ¿Cómo se llama ese transportador? Cotransporte sodio-glucosa, cotransporte sodio-aminoácidos, contratransporte sodio-hidrógeno. ¿Dónde están? En la membrana luminal. ¿Qué permiten hacer? Reabsorber sodio. Ahora, vemos en el interior de la célula tubular, ya reabsorbimos, acá también está mal. Ya reabsorbimos tanto sodio como glucosa. Pero todavía no llegó a la sangre. Yo necesito que eso llegue a la sangre para que sea realmente una reabsorción. Porque la reabsorción era desde la luz hacia la sangre. ¿Cómo va a salir de la célula? En el caso de la glucosa vamos a tener un transporte que se va a llamar un transportador de glucosa. Este transportador de glucosa es un tipo de transporte pasivo. No gasta energía. Es una difusión facilitada. Va de menor o de mayor. ¿En qué sentido va? Concentración. De mayor a menor concentración. ¿Dónde ahora yo tengo más concentración? Dentro de la célula tubular. Entonces, por medio del transportador, la glucosa va a pasar al intersticio porque ahí hay menos glucosa y luego va a pasar al capilar. Y los aminoácidos lo mismo. Los aminoácidos también tienen un transportador de aminoácidos. Ese transportador no tiene un nombre único porque depende del tipo de aminoácidos. Por eso le puse solo AA. Los aminoácidos van a hacer la misma cosa que la glucosa, van a pasar por difusión facilitada desde la célula al intersticio y luego al capilar peritubular. Y una vez que llegaron esas sustancias al capilar peritubular, ahí recién yo puedo decir que hubo ya una reabsorción. ¿Dónde estaban estas dos sustancias inicialmente? En la luz tubular. Vinieron desde el filtrado glomerular allá arriba cuando pasó a la cápsula de Bowman. Y desde ahí llegó hasta el capilar. Esto es la reabsorción de glucosa y de aminoácidos en el túbulo contorneado proximal. Transporte activo primario, transporte activo secundario. ¿Qué es esto? ¿Qué son estos? Una difusión facilitada, son proteínas transportadoras comunes sin gasto energético y me falta el contratransporte de sodio y hidrógeno. Bueno, acá hablamos de cómo se reabsorbió glucosa y aminoácidos. Ahora, ¿cómo va a pasar el sodio que ingresó desde la luz? ¿Cómo es que va a pasar al intersticio y cómo va a llegar hasta el capilar peritubular? Esto es muy complejo. Tiene muchos pasos. Entonces, si no siguen así, si no están 100% atentos, está complicado. Primero recordamos, la bomba genera el gradiente, saca sodio, mete potasio. Baja concentración de sodio en la célula, eso le activa a estos dos contratransportes y al cotransporte y al contratransporte de sodio-hidrógeno.
Entra el sodio a la célula tubular, luego tiene que salir al intersticio. ¿Y cómo sale? Por la propia bomba de sodio-potasio. Porque la bomba de sodio-potasio justamente eso es lo que hace. Saca el sodio al intersticio. El sodio que agarramos, reabsorbimos, capturamos desde la luz hacia la célula tubular. Ese sodio va a sacar esta bomba hacia el intersticio. Ahora ya tenemos acá en el intersticio el sodio. Y el sodio siempre está unido, siempre se le quiere unir el agua. Donde hay sodio se quiere unir agua. El sodio no atraviesa directamente de forma fácil así esta membrana capilar. Pero ¿qué teníamos dentro de la sangre? Teníamos proteínas. Y las proteínas por su gran tamaño no pueden salir del capilar. ¿Qué es lo que les restaba hacer a las proteínas? Atraerle al agua. Porque la proteína tenía una carga que era negativa y acá el sodio tiene una carga que es positiva. Entonces la albúmina dentro del capilar termina atrayéndole por la presión coloidosmótica. Acá vemos como es como si fuese una asociación de todo lo que ya vimos anteriormente. Esto vimos en circulación, las presiones de Starling, la albúmina, el efecto Donan, todo esto ya mencionamos en su momento. La albúmina no puede salir, ejerce como una succión del líquido. ¿Y quién viene con el líquido? Sodio. Y de esa forma es que el sodio consigue ser reabsorbido al capilar peritubular. Va de carona con el agua. Sí, va de carona. ¿Cómo se llama ese movimiento del agua? Osmosis. Movimiento de agua es osmosis. Ese proceso que vimos es osmosis. En todo luego está mal acá ahora que veo. En todo tiene que corregir acá. Membrana luminal tiene que decir. No vaso lateral. Yo copié y pegué y no me di cuenta. Na outra também, Em depois do todo. slide está errado também. En todo está. Solo en el primero es lo que estaba Mas viendo. tem um quadro também lá. Com- En todito tiene que cambiar. Luminal tiene que poner. Não. Eu já cambiei isso. Bueno. Ahora que sabemos cómo se absorbe glucosa. ¿Cómo se absorbe glucosa? Yo les pregunto, ¿cómo se reabsorbe la glucosa? Con transporte de sodio-glucosa. Ahí ingresa desde la luz a la célula. ¿Y cómo pasa desde la célula hacia el intersticio y el capilar? Transportadores líquidos. Entonces sabemos ya cómo se reabsorbe la glucosa. Ahora, ¿qué pasa cuando ese sistema se va a saturar? Vemos el cotransporte de sodio y glucosa, vemos que la luz tubular está llena de glucosa. Una persona con diabetes. La glucosa tiene que ir a ser reabsorbida con el sodio. Y tenemos 4 cotransportes y 4 moléculas de glucosa para poder pasar al otro lado. Entonces pasa la glucosa junto con el sodio. ¿Y qué le pasa a estas moléculas de glucosa? ¿Se reabsorben? No se pueden reabsorber porque todos los transportadores están saturados. No hay transportadores disponibles para reabsorber glucosa. ¿Y qué queda por hacer con la glucosa? Excretar.
sacar al exterior. Y ahí terminamos teniendo lo que es la glucosuria. Saturación de los transportadores de la glucosa. Prof, quando que isso vem a ser patológico? No sentido de que está sobrando no corpo a glucosa e eu estou jogando fora. Então, teoricamente, está tudo bem. ¿Cómo así? Porque o que tem que ser absorvido está sendo absorvido. Só está jogando fora porque não está sobrando. Então, teoricamente, está bem. ¿Está bien eliminar la glucosa? Sim, porque se está saturando o número necessário de transportador, Y mal no está, ¿verdad? Mal no está, pero a nosotros nos sirve porque es un signo clásico de diabetes. sim, daí então o problema não vai estar na absorção. El problema no es acá que se esté eliminando, sino el problema es sistémicamente todo el efecto que causa el aumento del exceso de la glucosa. Ese es el problema. Porque cuando nosotros tenemos un exceso de glucosa, muchas hormonas en el cuerpo no trabajan bien. Entonces el problema, si ve por ese lado, verán, está bien eliminar, malo está. O problema anterior. Pero no es lo ideal, ¿verdad? Porque nuestras estructuras no están preparadas para eliminar esa glucosa. La luz no está, el túbulo no está adaptado para eliminar esa glucosa. Bueno no es, pero malo tampoco. Doutora, Sí, quando a glucosa está dentro da célula que sai por transporte glúteo, ela vai para o interstício. Do interstício para o capilar, ela tem um transporte ou ela vai para o próstata também? ahí hay otro grupo. Vai outra glúteo do interstício para o capilar. Sí, otro grupo. ¿Cuándo entonces se filtra glucosa en la orina? Cuando los transportadores se saturan. No hay transportadores y se filtra en la orina. Esta es la saturación de la glucosa. Paso por paso del mecanismo de la reabsorción del sodio para que puedan tener claro los que no pudieron seguir toda la explicación. Empezamos con la bomba de sodio-potasio en la membrana vasolateral que expulsa el sodio de la célula tubular al intersticio. Transporte activo primario. Siguiente, esa bomba de sodio-potasio creó un gradiente electroquímico dentro de la célula tubular, disminuyó esa concentración, lo que favorece la entrada de sodio desde la luz tubular hacia la célula, por medio del transporte activo secundario. El sodio va a ingresar junto con la glucosa o los aminoácidos o el hidrogenión mediante el cotransporte o el contratransporte. Ahora ese sodio está dentro de la célula tubular y él va a salir nuevamente al intersticio por medio de la bomba de sodio-potasio TPase. Y desde el intersticio junto con el agua va a ingresar al capilar peritubular por causa de la presión de las proteínas, la presión coloidosmótica. Oncótica y coloidosmótica es lo mismo, sinónimos. Professor, Sí, um transporte ativo primário, ele contém a energia que gasta e consegue suportar quantos transportes ativos secundários? no entendí. Tipo Un assim, transporte. uma bomba de sódio e potássio, ela consegue causar um transporte ativo secundário, certo? Sí. Só que quantos transportes ela consegue sustentar? Vão ser vários transportes ou vai ser um transporte? Consigue varios consigue, no uno solo, pero hay varias bombas dentro de la membrana, entonces para cuantificar es medio complicado, pero una bomba sí activa varios cotransportes, eso sí, o contratransporte. Siguiente parte es el asa de Kelle, en donde tenemos tres partes, tres segmentos. Segmento descendente fino, este es el segmento descendente fino,
Luego tenemos al segmento ascendente fino, al segmento ascendente grueso. 3 segmentos en total, de los cuales los 2 que son finos porque su membrana es fina. Tienen muy poca actividad metabólica, no tienen el borde del cepillo, entonces ellos reabsorben menos. Tienen menor capacidad de reabsorción porque no tienen el borde del cepillo. Tienen poca actividad metabólica, van a tener pocas mitocondrias. Mientras que el segmento ascendente grueso de esta porción, ahí sí tenemos una elevada actividad metabólica. Otra cosa a considerar es que cuando hablábamos del túbulo proximal, estábamos en la corteza. El riñón tiene una corteza y una médula, ¿verdad? Cuando hablábamos del contorneado proximal, estábamos en la corteza, y al hablar ya del asa de Henle, estamos en la médula. El asa de Henle es como que ella entra en la médula. Y eso va a ser importante para la concentración de la orina. Porque ustedes saben que la orina a veces sale muy líquida, muy clara, y a veces sale muy amarilla, muy diluida o muy concentrada. Y esta parte es una parte muy importante para esa concentración de orina, el asa de Henle. La primera parte, la porción descendente fina. ¿Qué indica esta flecha? ¿Desde dónde está saliendo? Desde la luz tubular. Entonces hay una reabsorción o una secreción. Estamos reabsorbiendo agua desde la luz hacia el capilar. ¿Qué hace la porción descendente fina? Reabsorción de agua. Recordamos al túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal reabsorbía sodio, glucosa, aminoácidos, agua, varias cosas, ¿verdad? Absorbe tanto, reabsorbe desde el túbulo a la sangre agua y también solutos. ¿Saben lo que es cuando digo solutos, verdad? Sodio, glucosa, todo eso. El túbulo contorneado proximal reabsorbe agua y reabsorbe glucosa de forma prácticamente igual, proporción igual. Ahora, a medida que vamos ya por el asa de Henle, eso va a cambiar. Por ejemplo, el segmento fino, ¿qué vimos que hace? Reabsorción de agua. Este segmento fino es muy permeable al agua. El segmento fino del asa de Henle es muy permeable al agua, pero no es a los solutos. Segmento descendente fino, muy permeable al agua, pasa el agua desde el túbulo al capilar, pero en los solutos no. ¿Dónde quedan los solutos entonces? En la luz tubular, porque no se están reabsorbiendo en esta porción. ¿Qué estamos reabsorbiendo en el segmento descendente fino? Agua. Quedan los solutos dentro. Entonces, ¿recuerdan lo que era la osmolaridad? Osmolaridad hacía referencia a la concentración de los solutos. Si yo les digo que un lugar tiene una alta osmolaridad, significa que tiene una alta concentración de solutos. ¿Qué yo estoy reabsorbiendo en el segmento descendente fino? Agua. Esa agua está pasando a la sangre, estoy perdiendo líquido. Y los solutos yo no estoy reabsorbiendo, entonces se empiezan a acumular en el túbulo y tenemos un aumento de la osmolaridad. Porque yo perdí líquido y se acumuló el soluto.
Essa aí é quando se forma a urina de verdade, né? A partir desse momento que é a urina que irá salir. Sí, pero se va modificando todavía en todo el trayecto. Todo Pero, ya es. pero a partir desse momento não tem mais a absorção de soluto, solamente de água. Sí, ahí todavía sucede solo. Ahí todavía un poco. Entende? Hay Tem, un poco. mas não reabsorve. No tanto como había acá en el contorneador proximal. Então você vai diminuindo a. Va disminuyendo. Va disminuyendo. Porque aqui Se tem va mais, ó. jugando más con el agua. Porque aqui tem mais, ó. Aqui Entonces, vai en el mais. segmento descendente fino, nosotros perdimos agua, reabsorbimos agua al capilar, pero no solutos. Los solutos quedan acumulados en la luz y aumenta la osmolaridad en esta parte de la nefrona. Importante para la concentración de orina. Ahora, el segmento ascendente fino y el segmento ascendente grueso no son permeables al agua. Ellos no permiten la reabsorción de agua. De todas las AGL, ¿cuál es la porción permeable al agua? El segmento descendente fino. ¿Y las impermeables al agua? Ascendente, fino e grueso. Los dos ascendentes, el fino y el grueso, impermeables al agua, pero son permeables a los solutos todavía. En menor cantidad, la porción ascendente fina, pero es permeable, y en mayor cantidad, la porción ascendente gruesa. Ahora, yo no estoy perdiendo líquido acá, pero sí estoy perdiendo solutos hacia la sangre. ¿Qué le va a pasar a esta osmolaridad que había aumentado? Va a ir disminuyendo, porque acá yo tenía una concentración elevada de solutos por la pérdida de agua, pero acá yo tengo una pérdida de solutos y no de agua. Entonces es como que se vuelve a buscar un equilibrio, disminuye nuevamente esa osmolaridad. Esto va a ser importante para algo que se llama mecanismo de contracorriente, el mecanismo de concentración de la orina. Este juego de agua y solutos y la osmolaridad. Ahora veamos cómo sucede eso. Acá también está mal, tiene que decir luminal. ¿Qué vemos acá? Vemos la célula tubular de la asa de Henle y vemos estas estructuras. ¿Qué son estos? Son acuaporinas para el paso de agua. Agua desde la luz, porque el segmento descendente fino es muy permeable al agua. Entonces yo tengo muchos canales para el agua en ese segmento. Muchas acuaporinas, una gran cantidad de acuaporinas. El agua de la luz tubular va a poder atravesar la célula, el intersticio y reabsorberse al capilar por medio de las acuaporinas. ¿Qué tipo de transporte es esto? Simple. El transporte pasivo, dicción simple. No es facilitado, es simple, es un canal. En el segmento descendente fino lo que vamos a tener entonces va a ser la absorción, la reabsorción de agua. Mínimamente casi nada de solutos. Por eso nosotros decimos que aumenta la osmolaridad, porque la luz tubular va a perder agua hacia la sangre y van a quedar acá los solutos. Una parte del sodio y del agua también puede atravesar desde la luz hacia el intersticio en el espacio que está entre las células. ¿Cómo se llama esta vía? Paracelular.
O sea, una parte del agua y del sodio atraviesa directamente, sin transporte, por la vía paracelular. Por eso hay una reabsorción de solutos, pero mínima. Solamente por esta vía. No hay un transporte como vimos en el otro caso que teníamos, el cotransporte y el contratransporte. Es la vía paracelular y es todo lo que hay acá. Hay mayor reabsorción de agua y mínima reabsorción de solutos. Segmento grueso ascendente era permeable a qué? Solutos y era impermeable al agua. Entonces acá yo casi no voy a tener acuaporinas. En el segmento grueso vamos a ver en la membrana vasolateral las bombas de sodio-potasio. Y en la membrana, bueno, nuevamente, la bomba de sodio-potasio hace lo suyo. Saca 3 sodios, mete 2 potasios y disminuye la concentración de sodio dentro de la célula. Igual que el primer caso en el túbulo contorneado proximal. Ahora, esta disminución de la concentración de sodio lo que va a hacer es estimular, activarle a una proteína llamada sodio cloruro potasio, a un cotransportador de 3 moléculas, sodio cloruro potasio, un sodio, 2 cloruro, un potasio. Bueno, no sale. Desde la luz tubular, sodio, cloruro y potasio van a pasar por esta bomba hacia la célula tubular. Un sodio, 2 cloruro, un potasio, como vemos acá. Entonces, desde la luz pasaron a la célula tubular. Ahora yo necesito reabsorber esto hacia la sangre. ¿Cómo sale el sodio? Por la bomba de sodio-potasio. El cloruro va a salir por medio de unos canales, entonces de difusión simple. Por medio de unos canales va a salir hacia el intersticio. Y el potasio también sale por canales, pero yo no dibujé más. Pero sale por canales así igual al cloruro. ¿Por qué el potasio va a salir afuera al intersticio? El potasio entró desde la luz a la célula. ¿Y por qué va a salir al intersticio si dentro siempre hay más potasio? Concentración. Gradiente de concentración, ¿verdad? De mayor concentración de potasio a menor concentración de potasio. Y también porque nuestra bomba de sodio-potasio necesita tener potasio fuera para ingresar, para hacer ese intercambio. Entonces el sodio sale por la bomba de sodio-potasio, el cloruro sale por el canal del cloruro y el potasio sale por el canal de potasio también. ¿Qué tipo de transporte tenemos acá? Activo, primario. Acá, activo secundario con transporte. Acá, difusión simple. Difusión simple. ¿Por qué no tenemos acuaporinas? Porque el segmento de grasa ascendente es impermeable al agua. Ese cotransportador sodio, 2 cloruro, potasio, es el blanco de fármacos como por ejemplo la furosemida o el ácido etacrínico. Esos fármacos lo que van a hacer es bloquear esa bomba, ese transportador. Esos fármacos se llaman luego diuréticos de asa, porque actúan en el asa de Henle. Ustedes van a escuchar mucho más adelante diuréticos de asa.
diuréticos tiacídicos. Y los diuréticos de asa se refiere al asa de Hendler. ¿En qué parte de la asa actúa? En el cotransportador sodio, cloruro, potasio. Quanto 10? Impiden, bloquean este cotransportador. Si yo bloqueo este cotransportador, ¿qué pasa con el sodio, el cloruro y el potasio? No va a ser reabsorbido y va a ser eliminado por la orina. Por la orina. Por eso las personas que toman por mucho tiempo furosemida después tienen poca concentración de potasio. Y ahí tienen que adicionar otro diurético que se llama ahorrador de potasio. Es un ciclo vicioso una vez que ya entran en estos medicamentos. Entonces, ¿dónde actúan los diuréticos de asa? En el cotransportador sodio, cloruro, potasio. Disminuye la reabsorción de sodio, potasio, cloruro, aumenta la excreción de agua y electrolitos, porque acuérdense que donde se va el sodio, se va el agua. Si se va el sodio, también eliminamos más agua. Se reduce el volumen extracelular. Un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, una enfermedad en la que el corazón no puede bombear sangre de manera eficiente, causando una acumulación de líquidos en los pulmones, en otros tejidos, inclusive el corazón. ¿Qué sucede en esta enfermedad a nivel renal? ¿Qué sucede con el flujo sanguíneo renal? ¿Aumenta o disminuye? Insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad en la que el corazón no puede bombear sangre de manera eficiente. El corazón no bombea sangre de manera eficiente. ¿Qué le pasa al flujo sanguíneo renal? Disminuye. ¿Por qué, Hilton? Porque el corazón no está bombeando sangre. Por eso disminuye el flujo sanguíneo. Llega menos sangre al riñón. Corazón no bombea. Y si no bombea, no llega sangre, sino más es. Si disminuyó el flujo sanguíneo renal, ¿qué va a pasar con el filtrado glomerular? También va a disminuir. Hay menos sangre llegando al riñón, entonces menos sangre se va a filtrar. Va a disminuir nuestro filtrado glomerular. ¿Qué le va a pasar a la reabsorción de sodio y agua? Na verdade, vai reduzir. Vai liberar. ¿Qué le va a pasar? A filtração vai diminuir a reabsorção do bem. ¿Ah? Al inicio aumenta. Al inicio aumenta, hay una acumulación de líquido. Y el cuerpo interpreta como que estamos en una hipovolemia. Por más de que tenemos mucho líquido, el cuerpo interpreta que hay poco líquido, aunque haya exceso. ¿Y qué hace? Estimula una serie de mecanismos para eliminar más líquido, como por ejemplo el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces al inicio hay un edema causado por la disminución de la reabsorción de sodio y agua. Donde hay sodio hay agua. Esa es la causa del edema inicial. Después el cuerpo empieza a... No es como que entra en un colapso, sino como que él entra en una confusión en la que en lugar de eliminar, termina reabsorbiendo cada vez más. Por eso la persona tiene el edema. El cuerpo intenta retener sodio y agua para aumentar el volumen sanguíneo, porque como les dije, él interpreta que estamos en una hipovolemia. Y ahí tenemos un empeoramiento del líquido, un empeoramiento del edema. Eso se llama síndrome de Bodet. Síndrome de Bodet. ¿Qué yo tengo que hacer acá? Eliminar el exceso de líquido. ¿Cómo?
con los diuréticos. Por ejemplo, usando el diurético de asa que acabamos de ver, como la furosemida. Muy utilizado cuando hay insuficiencia cardíaca, cuando hay acumulación de líquido. Porque ¿qué hace la furosemida? ¿Qué hace el diurético de asa? ¿Sobre qué actúa? Cotransportador, sodio, potasio, cloruro. Impide la reabsorción, ¿verdad? Sí. Entonces terminamos excretando sodio, potasio, cloruro y con el sodio se va el agua. Y se va agua y sodio, mejora el edema. Por eso se usa furosemida para disminuir edema. Diuréticos como la furosemida actúan en el asa de Henle del riñón, inhibiendo el cotransporte sodio-potasio cloruro. Entonces inhibimos la reabsorción de todo esto. Más agua y sodio se van a excretar en la orina, disminuyendo el volumen plasmático del líquido, el volumen de líquido en el cuerpo del paciente. Como resultado, disminución de la sobrecarga de líquido en el cuerpo, aliviando los síntomas del edema, puede ser a nivel pulmonar, o el edema periférico, que es en las piernas o en los pies, por ejemplo. También le ayudamos al corazón a que bombee mejor, mejoría de la función cardíaca, reducir la presión arterial y mejoramos la calidad de vida del paciente. ¿Por qué el uso continuo es malo? Porque al inicio esto es bueno, eliminamos el exceso de líquido. Pero ¿qué pasa si vos solo estás eliminando? Ese es el problema. Hablamos del segmento descendente fino, permeable al agua, no tanto a los solutos. Hablamos del segmento ascendente grueso, impermeable al agua, permeable a solutos. Pero ¿por qué no hablamos de la porción ascendente fina? Porque no es tan relevante. Es impermeable al agua y deja pasar una cierta cantidad de solutos, pero mínima. Entonces, por eso prácticamente no se menciona. Por último, el túbulo contorneado distal. Túbulo contorneado distal nosotros dividimos en dos partes. La primera porción, que trabaja de una forma, y la última porción, que trabaja de una forma totalmente diferente y que se estudia junto con el conducto colector. Entonces, solo la primera porción tenemos acá, primera porción del túbulo distal. ¿Qué vemos que se están reabsorbiendo acá? Sodio, cloruro, calcio, magnesio. Esta parte de la nefrona también es impermeable al agua. Impermeable al agua. Yo solo voy a reabsorber solutos. Se conoce como la porción o el segmento diluyente de la nefrona. Si yo le pregunto del segmento diluyente, esa es la primera porción del túbulo distal. ¿Por qué sería diluyente? Porque yo estoy perdiendo solutos, no pierdo agua. Por eso. Representa alrededor del 5% de la reabsorción del sodio filtrado. ¿Dónde se filtra más sodio? ¿En qué parte de la nefrona? O ascendente grosso? Maior soluto? Sí, se absorbe, pero ¿dónde se absorbe la mayor parte del sodio? No proximal. En el proximal, en el túbulo contorneado proximal. Ahí es donde más se absorbe. En el asa de Henle se absorbe sodio. Se reabsorbe sodio. Assim. Sí se reabsorbe. No tanto, pero se reabsorbe. En la primera porción del túbulo distal también se reabsorbe sodio. Una parte, 5% apenas. Y acá, en este nivel, van a actuar otra familia de diuréticos que se llaman diacídicos. Ellos van a actuar inhibiendo a nuestro cotransportador sodio-cloruro. Traten de asociar
en qué parte yo veo cada uno de estos transportadores. Porque por ejemplo, yo no tengo el túbulo contorneado proximal. Lo mismo el nuevo que ahora vamos a ver. El cotransportador sodio-cloruro, yo solo tengo acá, en la primera porción del túbulo distal. Lo único que todo es común, bomba de sodio-potasio. Ese sí es común en todas partes. La bomba hace lo mismo que ya vimos, disminuye la concentración de sodio dentro de la célula. Eso va a activar a un cotransportador que es el de sodio-cloruro. Cotransportador, los dos se van a ir hacia el mismo sentido, desde la luz tubular a la célula tubular. Yo estoy queriendo reabsorber sodio. Entonces, los dos se van a mover en dirección de la luz a la célula tubular. ¿Cómo se va a reabsorber ahora el sodio? ¿Cómo se va a mover? Por la bomba de sodio-potasio. Va al intersticio por la bomba de sodio-potasio. ¿Cómo el sodio del intersticio va a pasar al capilar? Por medio del agua, por medio de la influencia de la albúmina, de la presión coloidosmótica. ¿Cómo el cloruro va a pasar desde la célula al intersticio? Por un canal de cloruro. Sodio va por la bomba de sodio-potasio y el cloruro va por un canal de cloruro. Y por la vía paracelular también vamos a tener la reabsorción de otras sustancias como por ejemplo el magnesio, el calcio, el potasio y una parte del sodio también. Cotransportador sodio-cloruro en la primera porción del túbulo contorneado distal. Acá también está mal, tiene que decir luminal, por favor hagan ese cambio. Ahora, este segmento, esta primera porción del túbulo contorneado distal era impermeable al agua. No deja el paso del agua, no permite la transferencia de agua desde la luz hacia el capilar. Entonces nosotros vamos a perder solamente solutos, no perdemos agua. Si yo pierdo solo solutos y no agua, ¿qué le pasa a la osmolaridad? Yo solo estoy perdiendo solutos. Solo solutos estoy perdiendo hacia la sangre, no agua. El agua queda en la luz. Entonces la osmolaridad también baja. Osmolaridad baja. Por eso es conocido como el segmento diluyente del líquido tubular. Y por último, los diuréticos tiacídicos. Esos diuréticos tiacídicos van a actuar sobre este cotransportador sodio-cloruro. Van a inhibir a ese cotransportador. Si este diurético inhibe este cotransportador, ¿qué pasa con el sodio y el cloruro? Va a ser eliminado en la orina. No se puede reabsorber. Ejemplos de esos diuréticos tiacídicos son, por ejemplo, la hidroclorotiacida, que seguro ya habrán escuchado algún familiar que consume, clortalidona, indapamida, metolazona, entre otros. ¿Dónde actúan los diuréticos de asa? ¿En la asa de Henle? ¿En qué transporte? En el cotransportador sodio, cloruro, potasio. ¿Dónde actúan los diuréticos tiacídicos? En la primera porción del túbulo contorneado distal, sobre el transportador, el cotransportador sodio-cloruro.
Muy bien. Sim, senhor. Acho que não. Andrea,